tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí, Dios. Es ese ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues obrando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. En este lugar hay milagros, brotemos hoy. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Ruido. Mi Dios hoy puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba qué ocurre cuando Dios se mueve. Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu mover, puedo sentir tu mover. Muévete, muévete. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Puedo escuchar, puedo escuchar, puedo escuchar, puedo escuchar. Que los huesos hacen ruido. Esta es la palabra de Dios. Vivirá. Esto dijo Dios. Vive, recibe la palabra de 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 Dios. Vive, recibe la palabra.
John Knox fue un teólogo, un reformador y un precursor de la iglesia presbiteriana en el país de Escocia. John fue uno de los predicadores más importantes de esa época en el país de Escocia, porque él reformó y él transformó ese país por completo, teniendo miles de seguidores, transformando vidas y haciendo cambios que hasta su propio gobierno lo vio como una amenaza de tantas masas que él alcanzaba predicando y hablando de la verdad del evangelio. John Knox, antes de ser un gran predicador en el país de Escocia, él seguía a George Wishart, que George Wishart era también un gran predicador en ese país. John Knox era su guardaespaldas y siempre lo seguía a todos los lugares que él iba y aprendió de él. George Wishart, lamentablemente, fue quemado, torturado y estrangulado por el gobierno y por las iglesias en aquel entonces, por el simple hecho de predicar la verdad, el evangelio de Cristo, a todas las personas. Pero eso no limitó a John Knox de predicar el evangelio, eso lo animó a él tomar fuerzas y seguir los pasos de su gran seguidor. John Knox fue tan reconocido en el país de Escocia y movió tantas masas que fue una amenaza para su gobierno. Y el gobierno lo que tuvo que hacer es tratar de hacer alianzas con él para poder tener una buena reputación el gobierno. Y lo que hizo fue que a John Knox lo pusieron a predicar junto a Eduardo VI en aquella época, frente a miles de personas. Luego de todo esto, Eduardo VI le ofreció a él el puesto de obispo, pero él lo rechazó. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba destinado a predicar y seguir alcanzando vidas para Cristo, como un gran avivador que él era. Él siguió predicando en las fronteras de Escocia, aún así cuando tuvo problemas con el gobierno romano y aún así él siendo perseguido. Él siguió predicando, él sigue enfocado. Hasta el día de hoy, John Knox, su legado sigue, a tal nivel que él fue el fundador de la iglesia presbiteriana, que al día de hoy sigue en pie. Sergio, cuéntanos una experiencia de adoración que hayas tenido en tu vida que te haya marcado. Pues mira, una experiencia de adoración que ha marcado mi vida. En el 2019 yo fui a una conferencia de adoración. ¿Qué pasa? Dentro de ese año yo me encontraba en un momento en mi vida donde yo me creía inmaduro para poder lograr el llamado que Dios me había hecho en mi vida. Me había encontrado en ese lugar porque mucha gente, mi carácter para las personas que no me conocen, pues puede ser un poco inmadura. Y pues yo he sido así toda mi vida. Y yo he tenido ese problema dentro de mí, batallando con que sí, eres capaz, eres lo suficiente maduro, versus las personas diciéndome, no eres lo suficiente maduro para hacer el llamado que Dios te dio. Cuando fui a la conferencia, aún me sentía así. Y pues chill, escuché una predicación de uno de mis predicadores favoritos. Y empezó a hablar sobre cómo Dios nos levanta y Dios nos ha posicionado. Y que hasta que no nos comencemos a creer, nunca veremos que Dios nos posicionó. Esa noche tocaron Lo harás otra vez. Una canción que la he escuchado 1001 vez y que la he cantado 1001 vez y que nunca me ha hecho llorar. Ese día me hizo llorar por el simple hecho de que entendí que aun cuando los demás no me cualifican como lo suficiente, como maduro, como una persona que tiene esa capacidad de poder llegar a hacer lo que Dios me llamó, Dios siempre me ha visto desde antes que yo naciera con esa capacidad. Y esto se daba desde un momento dado que yo decidí tomar unas decisiones drásticas, que todo el mundo dijo, no eres maduro, no se supone que hagas esto. Pero en ese momento Dios me dijo, no te preocupes, yo te tengo en mis manos. Y si yo te dije lo que tú ibas a hacer, tú lo vas a hacer. Me encuentras cuando alto estoy, me abrazas cuando bajo voy. No hay lugar donde no estés. Si en mi mente tengo confusión, callas toda duda en mi interior. Completas
Dios, todo pasará y yo recordaré siempre eres bueno, Dios. Mi fe está segura en ti, terminará su obra en mí. Mi corazón te ofrendo a ti. Cambiaré mis miedos por tu paz y mis cargas ligeras harás. Esta es mi canción.
Dios te bendiga en este hermoso día. Quiero primero comenzar haciendo una oración para luego compartir la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, compartir con cada uno de ustedes. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres dueño y Señor de nuestra vida, Señor. Padre, en este hermoso momento, Señor, te pedimos por la palabra que ha de ser predicada. Te pedimos que esta palabra, Señor, palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Padre, que por medio de esta palabra tú transformes nuestras vidas, Señor. Padre, que tú hagas una obra grande, Señor, y que al concluir esta palabra no seamos los mismos para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, toma el dominio y control de todo lo que va a ocurrir, Señor. Padre y Señor, declaramos y afirmamos que a la distancia tú operas milagros, prodigios, señales. Tú libertas, tú sanas, tú afirmas, Señor, y empoderas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Cuando hablamos de avivamiento y buscamos la definición de avivamiento, podemos ver que avivamiento es un incremento en la intensidad o la fuerza o la vivacidad de algo. Tomando esto como base y como perspectiva, podemos entender que un avivador es aquel que aviva, reanima, incita, apresura, urge y exhorta. Quisiera que nosotros fuéramos hoy a la Biblia para tomar en consideración algunos aspectos de un avivador. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25 solamente. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25 dice así: en el nombre del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por mi causa la hallará. Quiero comenzar afirmando algo. Creo que Dios nos ha llamado a todos a ser avivadores. Creo que estoy seguro que Dios nos ha llamado a todos a ser avivadores. Está Jesús junto con sus discípulos, y quiero que, ¿verdad?, que usted imagine la escena. Está Jesús con sus discípulos, hablándoles de todo el proceso que él iba a estar ocurriendo, cómo iba a morir, cómo iba a ser, ¿verdad?, cómo iba a sufrir, cómo iba a ser su crucifixión. Entonces dice la palabra, y estamos haciendo referencia al mismo Mateo 16, pero versículos anteriores. Dice la palabra que en medio de todo lo que Jesús está hablando, dice la palabra que Pedro toma parte a Jesús y comienza a persuadirlo. ¿Para qué? Para que Jesús no pase por ese sufrimiento. Dice la palabra que en aquel momento Jesús se dirige a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Yo quiero decirle algo: a mí que Dios me diga cabezón, que me diga desobediente, pero que no me diga Satanás. Ciertamente en aquel momento Pedro, el mismo Pedro que hacía unos versos antes lo había declarado como Cristo, le había dicho: tú eres el Hijo del Dios viviente, es el mismo Pedro que ahora le está diciendo: Jesús, no pases por eso. Y que Jesús le está diciendo Satanás. El problema fue que Pedro, primero inspirado por el Espíritu, reconoce la grandeza de Dios, pero ahora, cuando ve con sus ojos carnales la situación, trata de persuadir a Jesús a que no haga lo que ya el mismo Pedro había declarado con sus labios que tenía que pasar. Aleluya. Entonces miren lo que pasa, porque si nosotros, y yo sé que esto es tema para otra predicación, pero eso es lo que ocurre cuando nosotros nos movemos en el Espíritu, que vemos aún lo imposible posible, y cuando miramos con nuestros ojos carnales, que vemos las cosas más difíciles, pero eso es para otra predicación. En medio de todo esto está Jesús, y Jesús, al ver lo que está pasando con Pedro, o sea, escuche bien, Pedro primero dice que él es el Cristo, pero ahora lo quiere persuadir, está completamente desenfocado. Entonces Jesús entiende que si Pedro está desenfocado, los demás también tienen que estar desenfocados. Y Jesús toma un tiempo para dejarle bien claro a sus discípulos
lo que se necesita para ser discípulos de Jesús. Entonces toma un tiempo y se dirige a sus discípulos. Pero quiero empezar y quiero hoy poner en claro qué es un discípulo. Un discípulo en el primer siglo se consideraba alguien que seguía las enseñanzas. Escuche bien. Primero, alguien que seguía las enseñanzas. Segundo, el estilo de vida de un maestro. Por consiguiente, un discípulo de Jesús es alguien que sigue sus enseñanzas e imita el mismo estilo de vida que tuvo Jesús. Estilo de vida: pensar como piensa Jesús, actuar como actúa Jesús. Existe una gran diferencia entre seguidor y discípulo. Hoy en día en las redes sociales hay seguidores por todos lados. Usted quizás tiene Facebook, usted tiene Instagram, usted tiene Twitter, usted tiene lo que usted quiera. Puede tener diferentes redes sociales y ahí usted sigue a mucha gente. Si le gusta el fútbol, quizás sigue a Messi. Pero el que usted siga a Messi no quiere decir que lo conoce. Entonces, ni que yo conozco a Messi ni que Messi me conoce a mí. Entonces hay una gran diferencia entre ser seguidor y ser discípulo, porque yo puedo seguir a alguien pero no necesariamente lo conozco, no necesariamente comparto las mismas enseñanzas que esa persona. Es más, le voy a decir algo: hay gente que sigue a otros solamente para criticarlo. Aleluya. Pero cuando tú eres discípulo, eso quiere decir que yo conozco al maestro y que el maestro me conoce a mí. Estamos hablando de una intimidad, estamos hablando de una cercanía, estamos hablando de una relación. Entonces, miren lo que hace Jesús. Jesús dice que se dirige a sus discípulos y Jesús le establece, le pone bien claro cuáles son las cosas que tenemos que tener en nuestra vida para ser sus discípulos. Y yo creo, esta es mi opinión personal, que si nosotros seguimos estas cosas que Jesús dijo, nosotros llegaremos a ser grandes avivadores. Escuche bien, porque Jesús lo primero que dice es, Jesús se dirige ¿a quién? A sus discípulos. Perdonen, pero hoy tenemos que tomar una decisión en si queremos seguir siendo seguidores o queremos ser discípulos. Hay mucha gente que sigue a Jesús, pero los discípulos son aquellos que realmente tienen una relación con el Maestro. Amén. Dice la palabra, Jesús se dirige a sus discípulos y le dice: el que quiere venir en pos de mí. Aleluya. El que quiere venir en pos de mí. Miren, Jesús vio la reacción de Pedro. Un Pedro que primero fue bien asertivo y luego la dañó. Entonces miren lo que Jesús comienza a establecer. Jesús le hace una invitación y dice: el que quiere venir en pos de mí. Estamos hablando de que Jesús está buscando gente que no se deje llevar por una emoción o por un buen momento en donde fue exitoso. Aleluya. Es bien fácil seguir a Jesús cuando las cosas marchan bien. Es bien fácil seguir a Jesús cuando tenemos éxito y cuando somos asertivos. Eso fue lo que pasó con Pedro. Tú eres el Cristo, aleluya. Y ahí viene la palabra de Jesús y dice: yo te digo que tú eres Pedro. Oh, gloria. Pero cuando Pedro ve el momento malo, se echó para atrás. Entonces Jesús está buscando personas que no abandonen su asignación. Gente que no se retroceda, que no se mueva por sencillamente una emoción de que me están saliendo las cosas bien, sino gente que hagan las cosas por convicción. ¿Sabes qué? Jesús está buscando gente. Miren, Jesús está buscando gente
que la mayor satisfacción sea obedecer al Padre. Dios está buscando gente que hagan las cosas por obediencia y no buscando frutos. ¡Aleluya! Yo estaba leyendo en un libro y es bien curioso porque el autor decía, si Dios te manda a escribir un libro, escríbelo por obediencia y no con el fin de vender mucho. Entonces muchas veces nuestra obediencia tenemos que auscultar nuestra obediencia, tenemos que ver por qué estamos obedeciendo a Dios, por la satisfacción de que estamos siendo fieles a Dios o porque queremos ver unos frutos. Y usted dirá, pero pastor, o sea que a usted no le gustan los frutos. Al que no le gusten los frutos, que me avise. Pero el fin de mi obediencia no pueden ser los frutos. El fin de mi obediencia tiene que estar basado en que yo quiero agradar a Dios. ¿Saben lo que pasa? Y en esto se tiene que distinguir un gran avivador. Que hay mucha gente que comienza a hacer algo y lo siguen haciendo mientras tienen éxito. Mientras hay mucha gente, mientras todo sale bien, pero cuando siguen haciéndolo y de momento hay una dificultad, abandonan el proceso, abandonan la asignación, porque sencillamente estaban enfocando en lo que estoy logrando y no estaban enfocados en que estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces es bien importante que para tú y yo ser verdaderos avivadores, tenemos que seguir a Jesús, tenemos que ser obedientes, pero no por lo que yo puedo conseguir, sino porque a mí me cause placer obedecer lo que Dios me pidió. Aleluya. Si Dios te mandó a predicar, predica con pasión, pero predícale de la misma manera a 1000 personas que a una persona. Aleluya. El avivador no mira, no está pendiente en su corazón. Lo importante no son los frutos, en su corazón lo importante es obedecer al Padre Celestial. Estamos hablando de que tenemos que ser gente que lo tenemos que dar todo, aun cuando otros no lo den. A veces en nuestro caminar como cristianos yo he escuchado a gente que dice, yo no voy a hacer, pues si yo siempre lo tengo que hacer. Pues mire, si usted siempre lo tiene que hacer, hágalo con amor para el Señor. Si otro no lo hace, él se lo pierde. Pero usted hágalo con amor al Señor. Ahora, el Señor pone todo esto y lo pone como una decisión nuestra. Usted y yo decidimos hasta dónde llegamos. Usted sabe, vuelvo al principio, comencé diciendo que todos hemos sido llamados a ser avivadores. ¿Por qué unos logramos unas cosas y otros logran otras? Porque todo va a depender de cómo tú te des para Dios y en la medida en que tú te entregues. Vamos a la historia del joven rico. ¿Qué pasó con el joven rico? Se acerca. Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Bueno, tienes que hacer esto, guarda los mandamientos, esto. Señor, todo eso he logrado. El muchacho iba bien. Hasta que el Señor le dice, si quieres ser perfecto. Estamos hablando de que estaba pasando de nivel, estaba pasando de grado. Le estaba diciendo, o te quedas aquí o vamos a la perfección. Y él le dice, si quieres ser perfecto, si quieres alcanzar algo mayor, vende lo que tienes. Dalo a los pobres, ven y sígueme. Y dice la palabra que el joven se fue muy triste. La pregunta es, ¿ese joven no está en el cielo? Yo creo que está en el cielo. Porque él hizo todo, él guardó los mandamientos, él hizo esto otro, pero ¿sabes qué? Él mismo se puso un límite y él mismo dijo, Señor, yo te voy a dar hasta aquí. Y cuando tú le dices, Señor, yo te voy a dar hasta aquí, el Señor te dice, hasta ahí vas a llegar. Creo, esto no lo dice la palabra, pero yo creo que si lo hubiese vendido todo y hubiese seguido a Jesús, hubiese sido un gran evangelista, apóstol, se hubiese escrito de él, quizás hasta un libro en la Biblia hubiese de ese joven rico. ¿Tú sabes cuántas veces tú y yo nos hemos
limitado a experimentar algo a Dios porque nos ha dicho vende algo y nosotros no hemos querido venderlo, o hemos dicho da algo y no hemos querido darlo. Entonces el Señor le establece a sus discípulos: el que quiere ser un avivador, y no lo dice así, pero yo le estoy hoy parafraseando, lo primero que tienes que hacer es venir en pos de mí. Pero luego no es cuestión de seguirlo por seguirlo. Dice: el que quiere venir en pos de mí, el que quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Wow, que muchas veces hemos hablado de negarnos a nosotros mismos. La pregunta es: ¿por qué negarnos? ¿Por qué negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que morir al yo? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, estamos dejando de hacer las cosas como nosotros las haríamos para hacerlas como Jesús las haría, en el momento en que Jesús las haría. No es hacerlas solamente como Dios las haría, es hacerlas en el momento que Dios las haría. Miren, ya que estamos hablando de avivamiento, ya que estamos hablando de este tema, muchas veces nosotros pensamos que necesitamos grandes eventos o mucha gente para que ocurra lo que llamamos un avivamiento. Pero Jesús provocó un gran avivamiento de la siguiente manera. Escuche bien. Juan capítulo 4. La mujer samaritana. Usted conoce la historia. Me encanta porque miren lo que dice la palabra y usted luego la busca. Dice la palabra que Jesús estaba cansado. ¡Wow! Miren lo primero que habla. Jesús, aun cuando estaba cansado, provocó un gran avivamiento para un lugar. Aleluya. Cansado. Cuando usted y yo estamos cansados, lo que queremos es tirarnos para atrás en la cama. Y lo primero que decimos es que yo estoy tan cansado. Es que yo no estoy en mi mejor tiempo. Es que yo no estoy en mi mejor temporada. Es que estoy tan cansado. Y la palabra nos enseña que Jesús hizo un avivamiento cansado. ¿Por qué? Porque no es a nuestra manera. Por eso es que tenemos que negarnos. Porque yo estoy seguro de algo, que en nuestro peor tiempo, en nuestro peor momento, cuando más cansados estamos, es cuando vemos más la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Entonces miren lo primero. Es que si alguien fuera a escribir un libro, pasos para un avivamiento, imagínense en el primer capítulo, cansado. Wow. Completamente fuera de lo que pensamos o de lo que podemos ver. Pero dice que Jesús estaba cansado. Número 2. El avivamiento ocurrió con una sola persona y no fue Jesús. Fue una mujer. Dije mujer. O sea, Jesús provoca un avivamiento, pero el avivamiento no fue directamente a través de él. Oh, gloria. Porque es que siempre pensamos o siempre hablamos de que si voy a ser parte de un avivamiento, el avivamiento lo tengo que comenzar yo. ¿Y qué si no lo vamos a comenzar nosotros? Aleluya. Claro, Jesús tiene una parte muy importante. Así como quizás tú no vas a ser quien inicie un avivamiento, pero quizás seamos nosotros quien le va a hablar o predicar a esa persona que inicie el avivamiento. Aleluya. La persona que me ganó a mí para Cristo estuvo un año predicándome. Pero él no sabía los propósitos que Dios tenía para con mi vida. Muchas veces nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar una sola persona en Cristo. Entonces miren lo que pasa, porque Jesús comienza un avivamiento cansado,
con una persona y esa persona es mujer. Y en aquel tiempo usted sabe que las mujeres eran menospreciadas. Pero para colmo que era mujer, esa mujer era una mujer que no se llevaba con él. Porque los judíos y quién y los samaritanos no se llevaban. Es que esto a mí yo no sé, yo me emociono. Porque miren esto, con quien Jesús escoge para desatar un avivamiento, no es con alguien que es pana de él. No es con alguien que adora en ese momento igual que él adoraba. No era alguien que era bien visto bajo los ojos de la sociedad. Oh, gloria. Miren lo que Jesús hace. Jesús coge a una mujer que era samaritana, que no se hablaban entre sí, que no se llevaban entre sí, y para colmo era adúltera. Ahora, usted no venga a decirme, pues pastor, quiere decir que aunque yo peque, como quiera Dios los... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que miren lo que Jesús hace. Jesús toma a alguien que ante los ojos de la sociedad no tiene los requisitos para desatar un avivamiento, pero Jesús miraba a esa persona no de la manera en su estado actual, sino que Jesús la miraba bajo el lente de lo que él podía hacer en su vida, de ser transformada y de convertirse en una gran evangelista que predicara su evangelio. Hay algo que nosotros como avivadores necesitamos en nuestra vida y es ver la gente como Dios las ve. Si hubiese sido yo no hubiese tomado a esa mujer en consideración posiblemente. Yo no sé usted, ¿verdad? Porque quizás usted, ¿verdad? Tiene mucha más visión espiritual que yo. Pero ver una mujer adúltera, ver una mujer que no se llevaba, que quizás adoraban otros dioses, yo no la tomaría en consideración. Yo hubiese tomado en consideración al ungido, a aquel que es fiel, a aquel que lo veo más consagrado. Pero si usted y yo queremos ser verdaderos avivadores, tenemos que ver la gente como Dios la ve y amarlos como Dios los ama. Aquella mujer fue y predicó por todo el lugar, en un lugar que todos las conocían, y yo estoy seguro que allí comenzó un gran avivamiento. Entonces, negarnos a nosotros mismos es dejar de ver la gente como nosotros la vemos y verlos como Dios las ve. Ver en aquel que ha caído muchas veces el ministro que Dios quiere. Aleluya. Morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, es dejar a un lado el estilo de vida que yo quiero llevar para llevar el estilo de vida que Dios quiere. Voy a decir algo y con esto voy a ser muy cuidadoso, pero tengo que decirlo. Me preocupa algo en este tiempo. Me preocupa algunas frases que he escuchado, que hasta muchas veces he dicho, que parecen ser evidencia de tener una relación íntima con Dios y que parecieran que estamos muriendo a nuestro yo, pero que realmente pudieran esconder en nuestro corazón que nuestro corazón no se ha rendido por completo a Dios. Hay frases que parecen que estamos intimando con Dios y que nos hemos negado, pero hay veces que esas frases realmente lo que esconden es que nuestro corazón todavía no se ha rendido a Dios y lo que queremos hacer es nuestra voluntad. Me explico. Hay veces que usted ha escuchado a gente que dice, no, ese es mi trato con Dios. Yo hice un trato con Dios. Sí, ¿cuál es el trato? El trato es que después que yo alcance a los que yo quiera y después que yo pueda tener esto y esto, entonces yo voy a acudir al llamado.
Eso me huele a media voluntad. Eso me huele a medio rendirse. Eso me huele a que estoy haciendo lo que yo quiero, disfrazado de que le estoy sirviendo a Dios. Perdonen. Pastor, ¿usted quiere decir que Dios no toma en consideración mis deseos y mis anhelos? Claro que sí. Pero cuando tú te niegas a ti mismo, tú le dices, Señor, aquí están mis planes, aquí están mis sueños, úsalos como tú quieras, pero yo quiero hacer tu voluntad. No, cuando yo haga esto, yo tenga esto y esto, entonces yo entro al ministerio. Y si Dios te dice, entra al ministerio ahora. Aleluya. Ahí es que está el problema. Hay frases que parecen que estamos sometiéndonos a Dios y que estamos muriendo al yo, pero realmente no lo es. No, Dios me conoce. Sí, yo sé que Dios te conoce, pero también Él conoce su voluntad para tu vida. ¿Por qué negarnos? ¿Por qué negarnos? Miren, siempre hemos visto el negarnos como algo difícil, como algo malo. Te quiero leer algunos textos bíblicos para que podamos entender que negarme me beneficia a mí, no a Dios. Usted sabe algo, que si yo no me niego a mí mismo, el que estoy perdiendo soy yo y no es Dios. ¿Por qué? Miren, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, cuando yo me niego a mí, yo estoy obteniendo un futuro y una esperanza. Yo estoy obteniendo planes de bien, pero eso no es todo. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que los vuestros y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando yo me niego a mí mismo, yo no estoy perdiendo, yo estoy ganando. Aleluya. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hoy tenemos que motivarnos a negarnos a nosotros mismos y decir, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Jesús le deja a sus discípulos muy claro que para poder alcanzar grandes cosas tenemos que ir en pos de Él, negarnos a nosotros mismos, y luego dice, tome su cruz. Dios siempre nos da las cosas en orden. Si no nos hemos negado primero, no podemos tomar nuestra cruz, porque va a haber algún choque en algún momento. Escuche bien, porque la cruz siempre será más grande que nosotros. Cuando tomamos la cruz tenemos que entender que ya no somos el centro de nuestra vida, ya no somos el centro de atención, que ahora el centro se llama Cristo Jesús. Si usted quiere ser un avivador, dice la palabra, ve en pos de Él, niégate a ti mismo, toma tu cruz. La cruz siempre será más grande que nosotros. La cruz siempre será más grande que nosotros. Con mucho respeto me tengo que sacar algo de mi corazón. Y quizás usted dirá, pero es que pastor, usted es más viejito, es más a la antigua y usted no entiende. No, miren, escuche bien. A veces me causa un poco de estrés ver en las redes sociales cómo la gente, para compartir un texto bíblico, hace un montaje fotográfico de su persona que parece más que se está vendiendo o que se está proyectando la persona que el texto bíblico.
alaba, perdona. Muchas veces y decimos, cuando usted ve esa imagen, ¿qué es lo primero que usted ve? ¿La palabra que queremos impartir o a la persona que está posando? Aleluya. Pastor, ¿eso quiere decir que eso es pecado? No. Mire, hágalo. Pero miren, se ha medido. Se ha medido. Siempre el centro, siempre la gloria tiene que ser de Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿está siendo Cristo el centro de nuestra vida? Porque una vez tomamos la cruz siempre será más grande que nosotros. Nunca la cruz puede dejarse a un lado y que mi persona se vea por encima de la cruz de Cristo. Porque en ese momento la cruz dejó de ser el centro. Aleluya. Cuando hablamos de cruz siempre hablamos de dolor, de sacrificio, de tristeza. Oye, y en parte es verdad, pero no lo es todo. La cruz sí habla de sacrificio. La cruz sí habla de que hay que esforzarnos. Pero ¿saben qué? No lo es todo. Porque es en la cruz donde hay victoria. Y usted dirá, pastor, estamos hablando de avivamiento. Sí, estamos hablando de avivamiento. Estamos hablando de que lo que yo entiendo es una receta que Dios nos dejó. Si queremos ser avivadores, vamos a negarnos a nosotros mismos. Vamos a tomar la cruz. Porque solamente en la cruz de Jesús hay victoria. Yo no sé si usted puede decir amén a eso. La pregunta que tenemos y quizás usted se haga es ¿por qué esta cruz es tan pesada? ¿Por qué llevar la cruz es tan pesado? ¿Sabes qué? Cargar la cruz no es castigo. Mucha gente ve la cruz como un castigo. Mucha gente ve la cruz como un instrumento, perdonen que use la palabra, pero hasta de maldición. Cuando la cruz nunca puede ser castigo, la cruz nunca va a ser maldición, la cruz siempre traerá a nuestra vida bendición. ¿Que pesa? Sí, claro que pesa, pero no es imposible cargarla. Hay algo que Dios me enseñó. Que la cruz es el instrumento que Dios nos ha dado. Y quizás usted no lleve una cruz literal, pero cuando hablamos de la cruz estamos hablando de cuando tú y yo aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Que la cruz es el instrumento que nos hace capaces de sostener lo que proviene del cielo. Sin la cruz no seríamos capaces de sostener lo que del cielo ha sido enviado para nuestra vida. Entonces, mira lo que pasa, porque usted dice, ¿por qué mi cruz es tan pesada? ¿Sabes por qué tu cruz es tan pesada? No porque sean cosas malas las que tú cargas, es que tu cruz está llena de promesas. Tu cruz está llena de propósitos. Tu cruz está llena de la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Llevar la cruz es algo poderoso, porque en nuestra cruz estamos nosotros, está nuestra familia, están nuestros hijos, están nuestras promesas. Y negarnos a cargar la cruz es abandonar todo eso. Si yo abandono mi cruz, estoy abandonando mis promesas. Por eso tenemos que hoy saber que si queremos ser grandes avivadores, tenemos que cargar la cruz, tenemos que cargar con nuestras promesas, tenemos que cargar con aquello que Dios ha declarado que en nuestra vida. Pero hay una gran realidad, es que todos en algún momento hemos querido abandonar la cruz. Y el que no lo haya pensado, que me diga cómo. Todos en algún momento hemos querido abandonar la cruz. Jesús pasó por ese momento. Pero cuando Jesús
quiso abandonar la cruz, volvió al paso anterior, negarme a mí mismo. Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero en rápido lo que hizo fue negarse. ¿Saben qué? Van a llegar el momento en nuestra vida donde vas a querer abandonar las promesas, los propósitos, el diseño, pero en ese momento tienes que irte de rodillas y volver a morir, volver a negarte. ¿Para qué? Para que puedas seguir, para que podamos seguir cargando la cruz. Quizás usted dice, pastor, pero ¿por qué usted dice que la cruz son las bendiciones, son los propósitos? ¿Sabes por qué? Porque la cruz siempre lleva a la victoria. Y escuche bien esta analogía. Yo no sé si usted la comparte conmigo, pero hay gente que dice, ay, esta es mi cruz, y habla de una enfermedad. Ay, esta es mi cruz, y habla de algo negativo. Escucha bien. La enfermedad no necesariamente me va a llevar al cumplimiento y a la victoria que Cristo quiere para mí. Entonces escuche bien esto. Si Jesús me dice a mí que para yo ser un avivador, un discípulo, tengo que tomar mi cruz cada día, hay versículos que dicen, si tengo que tener mi cruz cada día y yo digo que mi cruz es una enfermedad, eso quiere decir que Jesús nunca me puede sanar. Aleluya. Porque si me sana me está quitando la cruz. Y sin la cruz no puedo ser discípulo. Entonces yo veo la cruz pesada, porque la cruz me habla de propósito, me habla de diseño, me habla de promesas. Me habla de victoria. Termino. El Señor dijo, y lo voy a parafrasear con el respeto que se merece. Si alguno quiere, le dijo, escuche bien, porque lo vamos a parafrasear. Jesús le dijo a sus avivadores, si alguno quiere ser avivador, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por último, sígame. Escucha bien. Ir en pos de Jesús no es tomar atajos. Hay una aplicación que usted la conoce, se llama Google Maps. Y cuando usted va a ir a algún lugar que usted no conoce, usted pone en Google donde usted quiere llegar. Y Google te va a dar el camino más corto. Pero te va a dar unas vías alternas y luego te dice, por aquí te tardas 5 minutos más, aquí tardas 5 minutos más, y verdad, y uno escoge siempre cuál, la más rápida, lógico, quiero llegar rápido. Pero ¿sabes qué? En Jesús no hay Google Maps. En Jesús es un solo camino. Y el camino no lo traza Él, no lo trazamos nosotros. Porque dice, sígueme, no dice, yo te voy a seguir. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en nuestra vida? Que queremos trabajar con Jesús con Google Maps. Queremos tomar atajos. Y Jesús diciéndonos, tienes que subir la montaña. Y tú dices, Señor, yo vi que por aquí es más corto. Entonces lo que tú subes la montaña, yo la rodeo y te espero al otro lado y seguimos. El problema es que la enseñanza que Jesús te tenía en la montaña te la perdiste. Y como te perdiste la enseñanza de la montaña, no vas a poder seguirle los pasos cuando Él baje de la montaña. Sígueme. En Jesús no hay atajos. Es permitir que Él marque nuestro camino para entonces nosotros ir en pos de ese camino que nos ha dado. Si quieres ser un gran avivador, hoy el Señor te dice y te pide 3 cosas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígalo. 3 cosas. Si usted y yo logramos
hacer esas cosas, créame que vamos a alcanzar cosas que jamás pensamos. Quiero decirte algo con todo el amor de Dios. Dios tiene cosas mayores para ti que las que tú mismo te puedes imaginar. He aprendido que cuando yo quiero dar 2 pasos, Dios quiere que dé 10. Pero si no me niego a mí, solamente voy a dar paso y me perdí de 8 pasos más que solamente negándome iba a alcanzar. Yo sé que en ti hay muchos sueños, muchos anhelos. Yo sé que hay muchas cosas sembradas en tu corazón a las cuales quieres alcanzar. Y yo sé que hay mucha gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hoy quiero exhortarte a algo: no hagas la voluntad de Dios a medias. No te pongas a negociar con Dios en los tiempos. No te pongas a negociar con Dios con los tiempos. Solamente Dios conoce los tiempos, solamente Dios conoce los propósitos. Y si Dios te pide que tú entres ahora a hacer algo, obedécelo. 2 testimonios rapidito y con esto termino. A los 22 años, Dios me da una palabra por medio de una persona y me dice que me tengo que casar y que es rápido. Y yo le dije, esta mujer está loca. Yo tenía 22 años, tenía un part-time, mi novia en aquel momento, que es mi esposa hoy, también lo que tenía era un part-time y estaba estudiando. Y Dios me habla por medio de una mujer y me dice, te tienes que casar y es pronto. ¿Saben qué? Yo tomé aquella palabra bien superficial, no le hice ni caso. Meses después Dios se encargó de, donde quiera que yo me metía, darme la misma palabra a mí y a mi esposa. Y usted dirá, ¿a dónde quieres llegar? Sabes que en aquel momento yo decía, no es tiempo de casarme. Pero sabes que en el propósito y en el diseño de Dios era el tiempo de casarme. Hacerte el cuento largo corto, me casé, tengo 17 años de matrimonio y Dios ha sido bueno, maravilloso. Tengo una familia hermosa, número 1. Número 2, mi papá murió hace 8 años. Y cuando mi papá muere, que mi papá era el sustento de mi casa, que mi papá era quien lo llevaba todo en mi casa, él sostenía a mi familia, mi mamá pagaba la casa, mi papá muere, yo era líder de jóvenes, predicaba afuera y yo le digo a Dios, Dios, dame un break para yo poder sostener a mi casa, sostener mi familia, irme a trabajar. Y un mes después me ofrecen comenzar a pastorear. En aquel momento yo no entendía. Me hice muchas preguntas, pero me negué y comencé a pastorear. Hoy puedo decir que no me ha faltado nunca nada. No porque yo sea más o menos, sencillamente porque me negué. Aunque no entendía, me negué. Y hoy tengo grandes bendiciones por negarme a mi deseo. Así que, amigo que me ves, joven, líder, pastor, no sé quién me pueda ver, escuchar, sabes que vale la pena negarnos. Hoy quiero hacer una oración por ti. Si hoy necesitas entregar algo a Dios, si hoy has estado negociando con Dios, pero hoy quieres darlo todo, entregarlo todo, para llegar a ser el avivador que Dios quiere que tú seas, yo te invito a que tú comiences a orar conmigo y que le entregues todo a Dios. Y yo te aseguro algo, que lo que vas a ver de hoy en adelante será de tal manera que tú jamás pensaste. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor Padre, vengo delante de tu presencia y nos presentamos, Señor Padre, en nuestras vidas, Señor. Padre, hoy decidimos, Señor, como tú nos mandaste, Señor Padre, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, esa cruz que está llena de promesas, esa cruz que está llena de propósitos, esa cruz que está llena de tu presencia, Señor, y seguirte.
Padre, hoy, Señor, sé que tú estás llamando a muchos con grandes propósitos. Sé que hoy, Señor, hoy tú estás llamando a muchos, Señor, y le estás diciendo, aleluya, Señor, que no es el tiempo de ellos, que es en tu tiempo. Señor, que a muchos le estás diciendo, acelera el tiempo, y a muchos le estás diciendo, detente en el tiempo. Que hay muchos que quieren dar pasos que no tienen que dar, y hay otros que se están negando a dar pasos que tienen que dar, Señor. Hoy, Padre, tú te les revelas a través de tu Espíritu Santo, Señor, y hoy tú comienzas a hablarle, Señor, aquellos, Dios mío, Señor, que tienen que comenzar a ejercer ministerios, que tienen que comenzar a prepararse, que tienen que comenzar a alinear su vida, Señor, para cumplir con el propósito que tú has dado, Señor. Padre, pero Señor, hoy también a otros le dices, detente, le dices, espera un poco, le dices, no te apresures, que estoy trabajando contigo, que tengo que afinar unos pasos, que tengo que afinar algo en tu carácter, que tengo que trabajar algo en tu corazón, para que entonces pueda lanzarte al propósito que tengo contigo. Señor, yo te pido, Señor, que en esta hora tu Espíritu comience a hablar, Señor, a los corazones de una manera tan poderosa, Señor, y que que comencemos a rendirnos, Señor, que comencemos a rendir nuestra voluntad, Señor, que comencemos, Dios mío, a quitar el miedo que ha querido infundir al enemigo, Señor, queriéndonos, Señor Padre, Señor Padre, ese miedo de tenernos, Señor. Señor, porque muchas veces el enemigo pone ese miedo, Señor, y nos dice, no te lances, te vas a ir mal, no vas a alcanzar lo que anhelas, no vas a alcanzar los estudios que deseas. Pero sabes que Dios que conoce tus sueños, te está diciendo, entrégame los que yo te voy a dar, mucho más de lo que imaginas. Dios no quiere que tú te niegues a tus sueños para que te frustre. Dios quiere que tú te niegues a tus sueños para Él tomarlos y hacerlos más poderosos. Hoy en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. Negamos nuestra voluntad. Y en plena conciencia le decimos, Señor, aquí está todo. Te lo entregamos, te lo damos para que tú te glorifiques. Gracias, Señor, por los avivadores que estás levantando. Gracias, Señor, por lo que vamos a alcanzar. Señor, porque seremos avivadores en diferentes áreas, en diferentes ministerios, en diferentes aspectos. Señor, porque seremos avivadores de multitudes, pero también seremos avivadores de uno solo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Adelante en el Señor.